Hoy vamos a hablar del manejo anestésico del donante cadavérico. Mi nombre es Alejandra Valencia Cataño y soy residente de anestesiología de segundo año de la Universidad de Caldas. Es importante conocer las generalidades y es importante hablar de este tema desde el enfoque de anestesia, porque si bien la mayoría del manejo se da en el contexto de la UCI, es muy importante para el anestesiólogo tener conocimiento de los cambios fisiológicos que suceden en los pacientes con muerte cerebral y de el porqué del manejo que están recibiendo para poderle dar una apropiada continuidad en la hora del tiempo quirúrgico. Tenemos pues que los donantes con muerte cerebral son la principal fuente de órganos de trasplante. En 2015, la tasa en Colombia fue de 8.4 donantes por millón de habitantes, y esto se relacionaba a una lista de espera del mismo año que incluía 2.029 pacientes. Aquí se puede evidenciar una clara desproporción entre la oferta de órganos a trasplantar y los pacientes que están esperando este trasplante. Tenemos que esto también se asocia o se puede comparar con cifras internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2012 se realizaron 15.967 trasplantes renales, mientras la lista de espera incluía 92.885 pacientes. Eso teniendo en cuenta que el trasplante renal es el más frecuente y aún así la desproporción es bastante marcada. Tenemos pues dos tipos de donantes potenciales. Tenemos el donante vivo y el donante cadavérico. Y a su vez, dentro del donante cadavérico vamos a tener dos tipos. Aquel donante o aquella donación que se da después de una muerte cerebral y digamos que es en donde se va a dar el enfoque de esta charla, y la donación después de una muerte cardíaca, y digamos que ambos donantes tienen ciertas diferencias, y la diferencia más grande es que claramente el paciente de muerte cardíaca no puede ser donante de corazón. Esta gráfica nos muestra qué órganos se pueden donar si tenemos un donador vivo o un donador cadavérico. Tenemos que el donador vivo puede donar uno de sus órganos pares y algunos componentes que se regeneran a nivel pues corporal, mientras que el donador cadavérico puede ser donante de ambos de sus órganos pares, de corazón y de tejido conectivo, dependiendo pues la autorización que brinde los familiares y los tiempos de isquemia con que cuente el paciente después de su diagnóstico. Tenemos entonces la definición de muerte cerebral, y esta pues se define como el cese irreversible de todas las funciones, tanto del tallo cerebral como de la corteza, y que ha sido, al menos en el contexto colombiano, comprobado por un examen neurológico clínico. Y ya vamos a ver más o menos cómo se realiza este diagnóstico. En cuanto a la reglamentación en Colombia, tenemos estas tres leyes y un decreto. Tenemos la Ley 73 de 1988, la Ley 919 de 2004, el Decreto 2493 del 2004 y la Ley 1805 de 2016. A grandes rasgos, las más relevantes son el Decreto 2493 del 2004, que es el que realiza toda la reglamentación en cuanto al proceso de donación, establece quién es el ente donador, cómo se va a hacer el manejo, a quién se van a trasplantar y cómo van a ser las disposiciones finales de estos órganos transportados. Y la Ley 1805 del 2016, que modificó un apartado de la Ley de 1988 y en la que consagra que todos los habitantes del territorio colombiano son potenciales donantes.
a menos de que hayan realizado un disentimiento previo en vida y que éste haya sido notariado y que esté disponible a su verificación. En cuanto al diagnóstico, los criterios están contemplados en el decreto 2493 y está estipulado que debe realizarse por 2 o más médicos, de los cuales uno debe ser neurocirujano o neurólogo. Y se debe determinar la ausencia de reflejos del tallo mediante evaluación neurológica. Es muy importante que se sea muy acucioso con la valoración neurológica debido a las implicaciones legales y el impacto familiar que tiene realizar este diagnóstico. Y debe quedar de manera precisa, consignado en la historia clínica cómo se realizó el proceso y cómo se realizó el diagnóstico. Y siempre deben descartarse situaciones clínicas que simulen la muerte cerebral. Es muy importante hacer los diagnósticos diferenciales para no incurrir en un error diagnóstico, en un diagnóstico con las implicaciones que tiene la muerte cerebral. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos descartar alteraciones en oxigenación, hipoxemia, alteraciones electrolíticas, metabólicas o endocrinas, tales como hipotermia, hipoglicemia, intoxicaciones o el efecto de neurodepresores que estén alterando la conciencia y la reacción del paciente. Es importante también conocer los cambios fisiológicos que atraviesa el paciente con muerte cerebral. Estos cambios fisiológicos van a tener unas implicaciones directas en el manejo y van a tener implicaciones en el futuro de ese órgano a trasplantar. En el sistema cardíaco podemos encontrar lesiones miocárdicas, sobre todo dadas por hipoperfusión. ¿Qué tenemos? Inicialmente estos pacientes con muerte cerebral hacen un edema cerebral y un aumento en el volumen, lo que va a generar un aumento en la presión intracraneana. Este aumento de la presión intracraneana nos va a generar una respuesta hipertensiva marcada debido a una tormenta catecolaminérgica. Esta vasoconstricción inicial nos va a llevar a una isquemia progresiva cerebral y a medida que la isquemia progresa se da un compromiso de la cadena simpática y una vasoplejía marcada, por tanto una hipotensión posterior a esta reacción de vasoconstricción inicial, y es en este periodo de vasoplejía y de hipotensión que se puede generar la hipoperfusión y causar las lesiones miocárdicas. Eso quiere decir que si tenemos el paciente con un soporte vasopresor adecuado, con un volumen intravascular adecuado, podemos prevenir esta lesión miocárdica. La inestabilidad hemodinámica, como ya lo decía, se va a dar por la tormenta catecolaminérgica y la posterior vasoplejía que se realiza. Y la hipovolemia es común por los desórdenes endocrinos, sobre todo con la hormona antidiurética, como ya vamos a ver más adelante. A nivel pulmonar, también esta reacción inicial nos va a generar un edema pulmonar neurogénico y vamos a tener aumentada la permeabilidad capilar por la liberación de citocinas inflamatorias a nivel sistémico derivadas de la muerte cerebral. Y también vamos a tener que el aumento en las presiones hidrostáticas debido a la vasoconstricción sistémica que se genera en la tormenta catecolaminérgica nos va a predisponer el pulmón a generar edema. A nivel endocrino tenemos que va a haber una disminución de hormonas hipofisiarias. Tenemos que en el contexto de muerte cerebral, hasta en un 80% de los pacientes se da un compromiso de la hipófisis posterior y se ha descrito que incluso al pasar 6 horas posterior al diagnóstico de muerte cerebral, los niveles de vasopresina sanguíneos son indetectables.
mientras que las hormonas hipofisiarias derivadas de la hipófisis anterior mantienen unos niveles más estables, como lo son el cortisol y la TSH. Más sin embargo, en cuanto a la T3, hay una disminución del 50% de los niveles plasmáticos circulantes en la primera hora posterior al diagnóstico, y a las 9 horas se hace indetectable. También tenemos que estos pacientes tienen una predisposición a la hiperglicemia, no solo por la tormenta de catecolaminas que presentan, sino porque hay una disminución de los niveles de insulina circulantes y un aumento en la resistencia a la resistencia de insulina periférica. También vamos a tener desórdenes hidroelectrolíticos, sobre todo hipernatremia, debido a la ausencia de vasopresina y por tanto a la pérdida de su función a nivel sistémico. Y esto también nos va a generar una predisposición a que estos pacientes presenten diabetes insípida, y se debe hacer una detección activa y tratar el cuadro oportunamente. A nivel hematológico, tenemos que un rango de entre un 10 a un 80% de los pacientes con diagnóstico de muerte cerebral pueden presentar una coagulopatía derivada de liberación de activador del plasminógeno que se genera de la lesión cortical, e incluso en casos graves puede llegar a una coagulopatía intravascular diseminada. A nivel de la regulación de la temperatura, hay una disrupción completa en el control de la temperatura corporal, y estos pacientes se van a comportar como los poiquilotermos, y por tanto la temperatura corporal va a depender de la temperatura ambiente y siempre van a tener una tendencia a la hipotermia. En cuanto a la inflamación, no solo hay una inflamación a nivel cerebral central, sino que hay una reacción inflamatoria sistémica marcada con un aumento de las citocinas proinflamatorias, sobre todo interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Y esto pues va a incidir en cambios importantes a nivel sistémico y en el pronóstico del éxito de la donación. Esta tabla nos muestra la frecuencia de presentación de los cambios fisiopatológicos en los pacientes con muerte cerebral. Tenemos pues que la hipotermia presenta una frecuencia del 100%, o sea, todos los pacientes nos van a ser susceptibles de presentar hipotermia posterior a este diagnóstico. Tenemos que la hipotensión se presenta entre un 80 y un 97%, como ya se había mencionado, dado por evasioplejía, la hipovolemia y la disfunción miocárdica. También tenemos que la diabetes insípida se va a dar entre un 65 y un 90%, y debemos estar alertas al diagnóstico. Se pueden dar arritmias en un 25 a un 32%. Se presenta edema pulmonar entre un 5 y un 10%, y se puede generar un paro cardíaco entre un 5 a un 10% de los casos. En cuanto al manejo del paciente con muerte cerebral, ¿qué vamos a tener? Primero, debemos contemplar los exámenes que se deben solicitar en el potencial donante. Estos exámenes están enfocados a verificar la función de los órganos potenciales a donar, y se debe hacer un seguimiento estricto de algunos de ellos. Y también es muy importante realizar pruebas de infección y descartar cualquier infección en el donante para que esto pues no impacte de manera negativa en el receptor del órgano. En términos generales, los pacientes que tienen el diagnóstico de muerte cerebral requieren un manejo en la unidad de cuidado intensivo. Siempre deben contar con monitoría invasiva para poder hacer un seguimiento riguroso de las cifras tensionales,
y de la dinámica que van adaptando este paciente conforme se van presentando los cambios fisiopatológicos. Lo más recomendado es tener un manejo estandarizado guiado por metas fisiológicas. Los estudios han mostrado que tener protocolos estandarizados para toda la población ha sido difícil, pero se han logrado, digamos, de diferentes formas, lograr estas metas fisiológicas, que en últimas es lo importante. Siempre se debe tener en cuenta que se debe reducir la pérdida de calor en estos pacientes y mantener una temperatura mayor a 35 grados centígrados. Siempre se debe recordar que es mucho más fácil evitar una pérdida de calor que tener que calentar activamente estos pacientes. Por tanto, requiere bastante atención este componente del manejo. También se debe identificar y tratar infecciones de manera oportuna, ya que esto va a impactar de manera directa en la donación del órgano. Estas son las metas fisiológicas propuestas. Lo importante es tratar de mantener todo dentro de los parámetros de normalidad. Se buscan metas de presión arterial media mayores a 65 milímetros de mercurio. Niveles de hemoglobina en algunos sitios mencionan mayores a 10 gramos por decilitro y en otros mayores a 7, y depende mucho de las metas que tenga cada unidad de cuidado intensivo. Los niveles de sodio en términos generales deben mantenerse menores a 160, los niveles de potasio deben mantenerse entre 3.5 y 5, la saturación de sangre venosa mixta por encima del 70%, una saturación de oxígeno mayor al 92%, los rangos reportados en gases arteriales dentro de los parámetros normales, un lactato menor a 3, una presión de CO2 entre 35 y 45, la glucosa sanguínea entre 140 y 180 miligramos decilitro, y esto es bastante importante porque la hiperglicemia impacta de manera negativa sobre todo en la aceptación del injerto renal en el donante. Se debe hacer un seguimiento estricto del gasto urinario y, como ya se había mencionado, mantener una temperatura corporal por encima de 35 a 36 grados centígrados. Dentro del componente respiratorio, es importante usar una técnica de ventilación protectora, sobre todo cuando se contempla hacer una donación de pulmón. Y no se debe olvidar mantener una presión del neumotaponador en 25 centímetros de agua. Esta asistencia respiratoria protectora pues consiste básicamente en volúmenes corrientes bajos entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso, mantener una PIB entre 8 y 10 centímetros de agua según lo tolere el paciente, y mantener la FiO2 mínima para lograr una saturación por encima del 92%. Siempre se deben tener medidas de reclutamiento alveolar y hacer un adecuado higiene bronquial regular y desinfección a la hora de manipular todo el circuito y el tubo para la ventilación del paciente. En cuanto al componente cardiovascular, es muy importante hacer un seguimiento adecuado del balance de líquidos. Se debe evitar el balance positivo de los mismos. Siempre se debe corregir la hipovolemia, esto en aras de disminuir la hipoperfusión, sobre todo cardíaca, y si se requiere un vasopresor, considerar como primera línea el uso de vasopresina en infusión en una dosis entre 0 y 2.4 unidades hora. Se ha demostrado que hay estudios que sugieren que la noradrenalina en dosis altas, o sea, por encima de 0.05 microgramos kilogramo minuto, impactan de manera negativa en el trasplante renal y en la mortalidad del receptor. Por tanto, se debe tratar de mantener dosis bajas de estas catecolaminas. Si el paciente es refractario a estos manejos, también se puede considerar la infusión de dopamina
para lograr un adecuado estado hemodinámico. Y si el paciente es refractario a todo el manejo anterior, se puede considerar la reposición de hormona tiroidea en bolo o infusión con la limitante de la disposición del medicamento. En cuanto al manejo de líquidos, siempre se deben administrar líquidos de mantenimiento. Se prefieren los cristaloides sobre los coloides. Sobre todo no se recomienda utilizar coloides GES y si se presenta hipernatremia, pues se deben dar otro tipo de líquidos de mantenimiento. Y las metas es mantener una diuresis en un rango entre 0.5 y 2.5 mililitros por kilogramo hora. Y siempre estar alerta en la detección de diabetes insípida. Y considerar el tratamiento para la deficiencia de vasopresina si tenemos una de dos situaciones: que tengamos una hipotensión persistente a pesar de reanimación volumétrica, o ante la presencia de criterios que nos indiquen que puede estarse presentando una diabetes insípida, entre los cuales tenemos la poliuria, una osmolaridad sérica normal o aumentada, una dilución urinaria inapropiada y una hipernatremia. En cuanto a otras medidas de manejo, debemos corregir la coagulación en estos pacientes si tenemos un sangrado activo durante el procedimiento de donación de órganos, y tenemos que mantener siempre la tromboprofilaxis debido al estado procoagulante que presentan estos pacientes. Dentro del manejo se ha considerado y se ha recomendado en algunos artículos hacer una terapia hormonal combinada, pero pues esto es debatible, realmente no ha mostrado un impacto grande en la aceptación del injerto en el receptor. Pero sí es importante, dependiendo las necesidades que presente el paciente, iniciar la reposición. La vasopresina, como ya se había mencionado, se puede poner una unidad en bolo y continuar la infusión entre 0.4 y 4 unidades hora. En cuanto a la metilprednisolona, se debe hacer una carga de 15 miligramos kilogramo día para evitar esa respuesta inflamatoria sistémica y el efecto deleterio de las citocinas proinflamatorias a nivel sistémico y en la aceptación del receptor. También se debe considerar una infusión de insulina de una unidad hora, sobre todo pues teniendo en cuenta las metas de glicemia, y en caso de tener la disponibilidad y que se presente un paciente refractario al manejo vasopresor con una FEBI menor al 45%, pues se debe considerar la infusión de levotiroxina intravenosa con 20 microgramos en bolo y continuar una infusión a 10 microgramos hora. Y para concluir, en cuanto al manejo anestésico como tal, lo importante es continuar la monitoría invasiva que se traía desde la unidad de cuidado intensivo, dar una continuidad de soporte vasopresor según sea pertinente, siempre buscando mantener las metas fisiológicas planteadas, vigilar de manera activa las cifras de glicemia, controlar la temperatura y recordar que en estos pacientes se requiere uso de relajante muscular porque conservan los reflejos somáticos y espinales y por tanto pueden presentar movimientos durante la cirugía y pueden requerir uso de anestésico inhalado si se presentan crisis hipertensivas durante la intervención quirúrgica. Para finalizar, este es un resumen del proceso de donación de órganos publicado en la guía de manejo de la revista colombiana del potencial donante de órganos, y lo que dice básicamente es que siempre se debe estar alerta a un posible donante, se debe hacer el diagnóstico adecuado y pronto, se debe iniciar el manejo activo de este paciente, se debe hacer el contacto con el grupo de trasplantes y
realizar la cirugía de procuramiento de órganos lo más pronto posible. Gracias.